Antes de iniciar las clases, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es María del Rosario Mansur Soria. Soy la docente del Grupo 1 de Inmunología. La forma en que vamos a realizar las clases el día de hoy, o sea, a partir de la fecha, son nuevas. En realidad es una forma nueva de llevar las clases que estamos queriendo realizar varios docentes, que es con la participación de todos los estudiantes. Queremos que las clases sean unas clases interactivas, de manera que ustedes puedan entender de qué se trata la inmunología, porque muchas veces, debido a los conceptos complejos que se tienen, pues no son captados adecuadamente, ¿no? Entonces queremos que todos ustedes salgan de esta materia sabiendo qué es la inmunología, entendiendo lo que es la inmunología y sobre todo que puedan aplicar para su vida futura. Todavía siguen entrando algunos alumnos, permítanme seguir aceptando. 2 minutos más esperaremos que ingresen todos e iniciaríamos con la clase de hoy. Voy a explicar la forma en la que se va a llevar a cabo la materia. Ahora sí, yo creo que... Bueno, permítanme compartir pantalla, por favor. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de cómo va a ser la evaluación, qué actividades se van a realizar en el desarrollo de las clases. Evidentemente, inicialmente vamos a hacer clases vía online, pero me interesa también a mí realizar las clases presenciales. Por lo tanto, como van a ser clases interactivas y participativas y además van a realizarse diferentes tipos de dinámicas grupales, necesito que ustedes formen grupos de 5 personas y me hagan llegar, por favor, la nómina de los grupos, no más de 5 en cada grupo, como máximo 5 personas. Voy a pedir también, no sé quién es el representante del curso, sí, me escribió la representante del curso, perdón, que ella, que si bien realice, por favor, lo que solicito es que hayan los grupos, cree grupos de WhatsApp, tanto para los grupos 14, 13, 12, y también, evidentemente, creo que ya tenemos un grupo de WhatsApp de la parte teórica. Me voy a comunicar con ustedes tanto por plataforma como por los grupos de WhatsApp. Así que inicialmente necesito que formen grupos de 5 personas, donde cada grupo va a permanecer constante durante todo el desarrollo del año y las actividades que vayan a realizar durante todo el año. Bien, voy a hablar un poquito acerca de la evaluación. ¿Qué es lo que vamos a considerar en la evaluación? Voy a necesitar, bueno, la evaluación va a ser realizada por 3 tipos de actividades. 1, participación activa. Se van a realizar grupos, como les he indicado, donde se van a realizar actividades dentro de las clases con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar e entender sobre todo y puedan interactuar con el medio externo todos los conceptos relacionados con inmunología. Vamos a trabajar con aprendizaje colaborativo y, por otro lado, la aplicación de conocimientos. Tanto la participación activa como el aprendizaje colaborativo va a llevar una totalidad de un puntaje de 30%. Y la aplicación de conocimientos se va a basar en un porcentaje del 70%. ¿Qué vamos a considerar dentro de una evaluación basada en la participación activa? Bueno, el objetivo es valorar la implicación del estudiante en actividades interactivas, que es lo que había indicado. Vamos a trabajar con foros, debates en vivo, discusiones que vaya a tenerse
Interacción, van a tener ustedes, se va a realizar plataformas gamificadas, o sea, donde ustedes van a poder realizar algunos juegos como Kahoot, Quizzes, las gamificadas. Son juegos que van a realizar, que me interesa que la participación de ustedes en los juegos. Esos juegos, evidentemente, son con la finalidad de que vayan entendiendo y relacionados con la parte teórica para comprender y entender todos los conceptos que se vayan a desarrollar. Chicos, lo que les voy a pedir es que no entren ustedes a plataformas virtuales para obtener la respuesta. Lo que no voy a considerar son las respuestas. Lo que me interesan es que esos juegos que se van a dar, que ustedes vayan respondiendo o realizando los juegos de forma independiente, sin entrar a, como ya les he indicado, a plataformas de inteligencia artificial o algo así por el estilo, porque no van a ser evaluados por los resultados que se vaya a tener. Como les dije, si ustedes van a, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, se van a proporcionar una serie de juegos con preguntas, y ustedes van a ir desarrollando individualmente, obviamente, cada juego, y van a llegar a preguntas que puedan conocer o no conocer, van a responder, y si ustedes se equivocan, van a poder volver a realizar la pregunta. O sea, van a tener la oportunidad de volver inclusive a empezar el juego. No va a haber ningún problema. Mi interés es que ustedes se autoevalúen sobre las enseñanzas que yo voy a impartirles y vean cómo van avanzando con la temática. Cosa de que si tienen alguna duda, algún problema, me hagan llegar sus dudas, sus preguntas, y yo pueda proporcionarles nuevamente la información de manera que ustedes comprendan. ¿Está clara esta situación? Pregunta. Sí, doctora. Perfecto. Van a tener aportes, vamos a ver simulaciones en 3D también, donde van a poder describir estructuras o también responder preguntas. Como les digo, todo esto es con la finalidad de que ustedes aprendan. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que yo voy a considerar? La frecuencia y calidad de la participación y también, obviamente, argumentación y precisión de las respuestas, ¿verdad? En juegos dinámicos ya les he indicado que no voy a considerar las respuestas, pero sí me interesa que ustedes vayan entendiendo y aprendiendo. Vamos a tener evaluación por las tareas colaborativas. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar el trabajo en equipo y la construcción conjunta del conocimiento. Es decir, que todos se apoyen, los grupos vayan apoyándose y todos construyan el conocimiento. Se van a trabajar con mapas conceptuales, colaborativos, análisis de casos clínicos que van a ser grupales, creación de infografías, videos sobre temas inmunológicos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Rigurosidad científica y la creatividad de cada grupo, calidad de colaboración dentro del grupo y claridad en la presentación de la información a sus compañeros. Y por último tenemos evaluación del aprendizaje individual, que el objetivo es medir el nivel de comprensión y aplicación de conceptos, donde van a ustedes tener cuestionarios en línea y las diferentes pruebas. En los criterios de evaluación, obviamente esto ya es la precisión y argumentación de las respuestas y capacidad de aplicar conocimientos con escenarios clínicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Hola, ¿hay alguna pregunta? No, doctora. Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a hablar sobre la introducción a la inmunología y todo lo que vamos a ir viendo durante todo el año. Ven la pantalla, ¿verdad?
Bueno, esta clase es una clase corta donde vamos a hablar sobre la introducción a la inmunología. Me interesa que ustedes vayan viendo qué es lo que vamos a ir avanzando durante todo el año y pongan interés en aquello. Es importante que, como ya les dije, empiecen a comprender los conceptos desde las bases, porque esto se va complicando un poco a poco a medida que uno avanza. Y si no entiende desde las bases, uno no capta o no entiende desde las bases, entonces no es dificultoso seguir adelante. Es por esa razón que a partir de los juegos y las interacciones que vayamos a tener y la modalidad de trabajo en este año, que es diferente a los de los otros años, bueno, como les he dicho, quiero que ustedes vayan comprendiendo todos los conceptos y relacionarlos. Cosa que cuando ustedes en una siguiente clase no hayan comprendido algo, pues me hagan llegar sus dudas para que yo pueda absorberlas. ¿Está claro? Si vemos y vamos a hablar obviamente del sistema inmune y vamos a ver a todos los órganos, todos los tejidos y todas las células que trabajan con el sistema inmune y que su función obviamente es la de proteger a nuestro organismo frente a agresores, tanto agresores externos como los agresores internos. Dentro de los agresores externos, ustedes ya conocen, tenemos a las bacterias, tenemos a los virus, tenemos parásitos, ¿verdad? Etcétera. Y entre los agresores, aunque no crean internos, también se producen ciertos componentes que en nuestro organismo que son activados, que activan el sistema inmune, lo que da lugar a las enfermedades autoinmunes, que también vamos a ver aquello durante el desarrollo de las actividades. Si vemos un poquito más hacia atrás, no un poquito, muchos años, millones de años hacia atrás, se ha visto que todos los organismos, todos descendemos de un ancestro común. ¿Y eso por qué ha sido definido? Gracias a los estudios de Darwin y también a las técnicas de biología molecular se ha logrado establecer e identificar que todos venimos de un ancestro común, ¿verdad? Si inicialmente se había creado en la Tierra, donde tenían unas condiciones extremas y no había desarrollo de ningún ser vivo y que poco a poco esto fue cambiando progresivamente hasta que cambió las condiciones de la Tierra, ¿verdad? Y apareció la primera molécula con carbono y dio origen a los seres vivos. Inicialmente tenemos a las seres procariotas, que son células que no tienen núcleo, ¿verdad? Y a partir de ahí el desarrollo ya de las células procariotas se vio que estas sí tenían un sistema inmune, ¿verdad? Ya podían defenderse contra las agresiones externas, que era y que corresponde a lo que se denomina inmunidad innata. Posteriormente siguieron proceso de evolución y aparecieron los eucariotas, que ya son células con núcleo, ¿verdad? Y siguió el proceso de evolución hasta que aparecieron los vertebrados. Cuando empezaron a aparecer los vertebrados, ya dio lugar a lo que es el sistema inmune adaptativo. Entonces, una característica muy importante es que en la actualidad los seres unicelulares están formados y dan lugar al sistema inmune innato, ¿sí? Se defienden contra la agresión externa a través del sistema inmune innato, que vamos a ir viendo nosotros también en qué consiste el sistema inmune innato, y nosotros los seres pluricelulares y a partir de los vertebrados tenemos ya el sistema no solamente inmune innato, sino la presencia también del sistema inmune adaptativo. Y si vemos un poquito más allá en la línea del tiempo de la inmunología, inicialmente vamos a hacer que la inmunología nace a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Ya? ¿Cuándo se ha originado? Normalmente cuando aparecieron los microorganismos y gracias a la microbiología en realidad y a la bacteriología, cuando los diferentes investigadores o médicos buscaban la curación tanto para enfermedades bacterianas y en procesos sobre todo infecciosos, ¿ya?
Y si vemos hace muchos años antes de Cristo, inclusive 132 años antes de Cristo, había un personaje denominado Matrícides que lo que hacía era ver, o sea, determinar que, bueno, creó la teoría de lo que era el materialismo. ¿En qué se basaba esta teoría del materialismo? En que los organismos se vuelven resistentes a determinados tóxicos. Cuando estos tóxicos se van administrando a un organismo poco a poco, ¿verdad? Se quedaba ingesta de pequeñas cantidades de dosis y esas pequeñas cantidades de dosis llegaban a producir una inmunización en las personas. Y en esto, si ustedes han oído hablar de Agripina, ¿se acuerdan? En la época romana, más o menos, de Agripina, que era la preferida y la protegida de Nerón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacía esta persona? Lo que hacía era producir envenenamiento en las personas, ¿verdad? Sin embargo, este Matrícides, que era una persona que incorporaba poco a poco dosis de ciertos tóxicos y de ciertos venenos diferentes en su organismo, tenía resistencia al efecto del veneno. Después han visto que si tenían las civilizaciones chinas, por ejemplo, lo que hacían era hacer un producto, un macerado de las costras humanas de la viruela. Y lo que hacían era espolvorear este macerado en las narices de las personas, ¿verdad? Entonces tenían prácticas curativas. Y estos estudios obviamente eran precursores de la inmunología. Después aparecieron Edward Jenner, que desarrolló la primera vacuna contra la viruela, inoculando esta obviamente a un niño, y se vio que al inocular al niño, lo que pasa es que no desarrolló la viruela, ¿verdad? Y este descubrimiento sentó las bases de la vacunación moderna. Después también apareció los avances de microbiología de Louis Pasteur y de Robert Koch, que ya conocen ustedes, que hablaba sobre la teoría de los gérmenes como causantes, que estos gérmenes obviamente eran los causantes de enfermedades infecciosas. Y sobre todo, Louis Pasteur con desarrolló la vacuna contra la rabia. Tenemos también estudios realizados por Metchnikoff y Ehrlich en el siglo XX, donde hablaron sobre la existencia de células especializadas que estas tendían a defender al organismo de la agresión contra patógenos. Hablaron ya de la inmunidad celular, se habló de la inmunidad humoral, y en este caso nosotros también durante todo el transcurso del año que vamos a ir viendo, vamos a ver en qué consiste la inmunidad celular, en qué consiste la inmunidad humoral, y sobre todo descubrieron lo que se denomina la fagocitosis, que es el principal mecanismo de defensa, ¿verdad? La función de los antígenos, la función de los anticuerpos y también la función del complemento que ustedes van a ir viendo a lo largo del curso. Después ya en los años 50, obviamente, se descubrieron los anticuerpos monoclonales, que es muy importante, sobre todo para la terapia y el diagnóstico de las enfermedades. También ya en el siglo XXI hablamos de la inmunoterapia del cáncer, ¿verdad? Donde se aprovecha para tratamientos para el cáncer a través del sistema inmune para combatir lo que se denominan las células cancerosas. También vamos a hablar sobre las natural killers, ciertas células que se activan y combaten a las células cancerosas. Y también, por último, tenemos el avance de la investigación genómica, ¿verdad? Esto es ya el 2021, especialmente cuando se han desarrollado las vacunas que hemos visto, las que son vacunas ARN, que utilizan ARN mensajero, que son las que nos han inyectado en la época del COVID, ¿verdad? Entonces, entre ellas teníamos la Pfizer, por ejemplo, que sí lleva trata y utilizan el ARN mensajero. Vamos a ver cuáles son los componentes del sistema inmune.
¿verdad? Los órganos que participan en el sistema inmune y también a las células que participan en el sistema inmune y la función de cada uno de ellos. Vamos a ver que el sistema inmune es un sistema que está formado por órganos, células, por componentes químicos, por proteínas, etcétera, que su función importante es defender contra las infecciones, ¿verdad? Defienden contra los tumores, control de regeneración y cicatrización de tejidos, pero sin embargo, también el sistema inmunitario puede causar daño a nuestras propias células y lo que habíamos hablado de enfermedades autoinmunes, que es importante también que reconoce y responde a injertos y moléculas, por lo tanto que es muy importante determinar en caso de las HLA, por ejemplo, que vamos a ver, las células de histocompatibilidad, que son muy importantes de determinar para realizar el trasplante de órganos y de células. Otra característica es importante conocer y hablar sobre los microorganismos. No nos habíamos hablado de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Vamos a ver nuevamente lo que es la inmunidad innata y ustedes van a conocer que la primera línea de defensa del organismo está dada por la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito recordando la época del COVID. Cuando recién apareció el COVID, todos estábamos completamente asustados, obviamente, porque no sabíamos cuáles eran los efectos que se producían en el organismo. Ha causado mucho porcentaje de mortandad en la población, ¿verdad? Pero cuando apareció el COVID, ¿quiénes eran los que participaban inicialmente en la respuesta inmune? La inmunidad innata. ¿Qué apareció? Tenemos un virus. Este virus tiene una característica y componentes muy importantes dentro de su estructura. Y estos componentes muy importantes que vamos a ver posteriormente se denominan como PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Es como un nombre general que se le va a dar a diferentes estructuras que portan las bacterias, que portan los hongos, que portan los virus, que portan los parásitos. Y esos componentes específicos que porta cada uno de estos microorganismos van a ser reconocidos por las células que participan en la inmunidad innata. A esos componentes específicos que vamos a ir viendo, por ejemplo, los flagelos son reconocidos, por ejemplo, estamos reconocidos ácido teicoico, que tienen algunas bacterias, lipoteicoico, etcétera. Esos componentes específicos que forman parte de la estructura de los microorganismos son reconocidos por células de nuestro organismo y reconocen como extraño. A eso se denominan PAMs. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un microorganismo ingresa en nuestro órgano, lo que va a suceder es que va a salir lo que llamamos las células que participan en la respuesta inmune innata. Si estas células que participan en la respuesta inmune innata no eliminan a los microorganismos que han ingresado, entonces se va a desarrollar lo que se denomina respuesta inmune adaptativa. Vamos a ir viendo qué células participan en la respuesta inmune adaptativa y cómo se da esos mecanismos. Ahora, si se ha resuelto el problema, es decir, si esa respuesta inmune adaptativa junto con la innata han eliminado al microorganismo, se resuelve el problema y no queda a mayor problema. Sin embargo, cuando no ha sido así y el microorganismo ha seguido desarrollándose, se produce lo que se denomina infección. ¿Hasta ahí está claro? Pregunta. Hola. Hola, ¿hasta ahí está claro? Sí.
¿Sí o no? Necesito que vayan entendiendo todo lo que vamos a ir viendo, por favor. Si hay algo que no entienden, díganme, vuelvo a repetir. Un momentito, por favor. Esto vamos a anular y esto vamos a poner. Oh, hola. Ahora sí. Y aquí habíamos explicar un poquito, si vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, vamos a ver acá una bacteria y esta bacteria, por ejemplo, tiene un flagelo, tiene lipopolisacárido, ácido teicoico, tiene doble cadena de DNA, con citosina, guanina, etc. Esos componentes que tiene esta bacteria se denominan como patrones moleculares asociados a patógenos, que cuando ingresa a nuestro organismo, acá tenemos una capa subepitelial, se va a encontrar con una célula que tiene ciertos receptores. Acá ven ustedes un receptor que se va a unir a estos componentes y lo va a reconocer como algo extraño. Entonces, cuando reconoce que eso es algo extraño, el sistema inmune y las células se van a activar para tratar de eliminarlas, ¿verdad? ¿Y qué sistemas de defensa? También vamos a ver los sistemas de defensa que tiene nuestro organismo, que son barreras naturales, que ustedes ya conocen, la piel que tienen, por ejemplo, la mucosa que se encuentra en las vías digestivas, en las vías respiratorias. Tenemos la respuesta inmune innata, que hemos hablado, y la respuesta inmune adaptativa. Dentro de la respuesta innata participan ciertas componentes químicos, células que van a participar y que vamos a ir viendo a lo largo del año. En la respuesta inmune adaptativa tenemos una respuesta inmune celular y también componentes que participan, que son la respuesta inmune celular. Todos esos componentes vamos a ir desglosando y viendo poco a poco. Dentro de los órganos y tejidos tenemos varios, vamos a ir viendo cada uno de ellos, a los ganglios linfáticos, cómo es que participan, qué hacen, qué producen, el timo, el vaso, la médula ósea, los tejidos linfoides que están asociados a las mucosas. Vamos a ver qué tipo de moléculas van a participar. Por ejemplo, tenemos acá las inmunoglobulinas o anticuerpos que ustedes conocen, ciertos componentes químicos, qué es lo que producen, por qué se activan, como las citocinas, el complejo mayor de histocompatibilidad, qué tipo de receptores tienen las células, y las células, obviamente, que participan en la respuesta inmune y que las vamos a ver inclusive en el microscopio, como que son los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos y todos aquellos, y qué características tienen cada uno de ellos. También vamos a desarrollar cada una de los aparatos y sistemas, vamos a ir viendo qué es lo que producen, qué componentes químicos, qué componentes físicos existen, las componentes en cada uno de los tejidos, ¿verdad? Y cómo es que cada uno de ellos va eliminando a los microorganismos. Y vamos a ver también la evolución de los mecanismos de defensa desde que se inicia la inmunidad innata, qué es lo que sucede, qué componentes, hemos dicho, qué barreras químicas, físicas, biológicas participan, si se ha eliminado o no se ha eliminado los microorganismos, cómo se activan cada una de las células,
y si no se ha subsanado y no se ha eliminado a los microorganismos o al patógeno, cómo es que ellos evaden nuestras barreras, ¿verdad? Para seguir desarrollándose dentro de nuestro organismo y se activa la inmunidad adaptativa y cómo se va eliminando, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué habilidades tienen los microorganismos para producir infección? No nos olvidemos que hay microorganismos que ingresan a nivel intracelular, es decir, que viven dentro de nuestras células, y por lo tanto la respuesta inmune a aquellos organismos que viven dentro de nuestras células son diferentes a los que viven fuera de nuestras células. Hay tipos de respuesta que son para microorganismos que viven fuera de nuestras células, ¿sí? Que son microorganismos extracelulares que están donde están en la sangre, en espacios intersticiales, pueden estar en la superficie epitelial. Esta respuesta inmune es diferente a esta otra respuesta que son aquellos organismos que viven dentro de la célula. ¿En qué parte? En el citoplasma o pueden vivir también en vesículas, ¿verdad? Y cómo es que ellos producen daño en el tejido, cómo es que producen daño en las células, ya sea por producción de exotoxinas, por producción de endotoxinas, porque forman complejos inmunes, ¿verdad? O también por inmunidad mediada por células. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos procesos y cómo es que se va produciendo y cómo es que el organismo responde a todo este proceso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Está bien, doctora. Bien, si no tienen preguntas, vamos a vernos entonces la próxima clase. Lo que sí es que me gustaría pasar por este problema de la gasolina que estamos enfrentando. De hecho, vamos a pasar a la siguiente clase, que también va a ser una clase online. Sin embargo, la subsiguiente vamos a pasar una clase online, una clase presencial, una clase online y una clase presencial. La clase online donde yo les voy a dar todos los conceptos, vamos a ver la parte teórica de la temática, y en la clase presencial quiero que apliquen todo lo aprendido en la clase teórica en situaciones prácticas. Ahí vamos a desarrollar también trabajos en equipos, actividades grupales, gamificaciones, y adicionalmente yo voy a subir a la plataforma ciertos juegos y contenidos para que ustedes vayan fijando todos los conceptos aprendidos. Si no tienen preguntas, habríamos terminado aquí una clase explicatoria de todo lo que se va a llevar durante el año. Y bueno, pues aprovecho y ver que ustedes tengan interés en la materia. La inmunología es una materia muy importante. Es importante en el desarrollo, para el desarrollo de su vida profesional, de hecho, porque no se olviden que todo se basa en lo que todos si ustedes ven, digamos, procesos químicos que se van a llevar a cabo en los laboratorios, procesos en la determinación de pruebas hormonales, procesos en determinación de marcadores tumorales, en determinación de un montón para determinar e identificar muchas patologías, se basa en lo que es inmunología. Así que no quiero que desechen esta materia o la dejen de relegada, porque realmente es muy importante para su vida profesional. Y así como es importante para su vida profesional, pues me interesa que ustedes salgan con conocimientos de esta asignatura. Si no tienen más preguntas, habríamos terminado la clase introductoria de hoy. Y no se olviden, por favor, realizar sus grupos de 5 personas cada uno para que yo vaya desarrollando las actividades que se van a hacer durante las clases presenciales y también las que les voy a proporcionar a la plataforma. Si no tienen más preguntas, agradezco su participación. Y sí, José, escucho. Buenas tardes, doctorita. Quería consultarle si es que habrá un libro base o una bibliografía que nos pueda facilitar para igual Les he repasar subido en todo la eso. plataforma, les he puesto 2 libros.
No tengo un libro Perfecto. base, pero sí tengo dos libros. Cualquier libro, de todos modos, ustedes tienen en la plataforma, que yo ya subí la literatura, y lo que yo les voy a proporcionar, obviamente, son las diapositivas y lo que ustedes van a ir recapitulando. Cualquier duda, consulta, la van a tener en los libros, en cualquier libro de inmunología, de hecho, y en los libros también que les he proporcionado. Sin embargo, si como les he indicado, si tienen cualquier duda, me hacen llegar y para mí, o sea, no es ningún problema que les explique 20 veces. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Yo no quito puntos por explicar 20 o 80 veces, chicos. Me interesa que ustedes sepan bien y entiendan todos los procesos y puedan aplicarlos a su vida, porque vamos a trabajar en ello también. Vamos a trabajar con estudios de casos, vamos a ver algunos aspectos donde ustedes van a poder analizar y, bueno, emplear todos los conocimientos que vayamos aprendiendo, pues, en aquel. Sí, Laura. Buenas tardes, doctora. Quería preguntar, yo recién acabo de entrar porque no podía ingresar. Quisiera que nos pueda volver a recalcar de cuántos es el grupo que tenemos que hacer, cuántos integrantes y si también vamos a pasar las clases prácticas presenciales o cómo va a ser eso, doctora, por favor. Las clases prácticas las vamos a hacer, a ver, en la clase práctica también hay dos, una clase práctica teórica, donde se les da todo lo que se les va a explicar todo el proceso que se va a desarrollar dependiendo de la temática que toque, eh, y también y la parte práctica en sí, donde ustedes tienen que trabajar en grupo. Mis clases no son clases prácticas demostrativas, no son. Son ustedes los que tienen que trabajar. Por lo tanto, cuando vayamos a desarrollar la parte teórica, la podemos realizar vía online. Pero cuando vayamos a hacer la parte práctica, las tienen que realizar ustedes ya en clase, que también van a hacer eso. Cuando nos toque las clases prácticas, voy a explicar la forma de evaluación y los trabajos y cómo vamos a proceder en las clases prácticas. Ahorita me he enfocado en la parte teórica, donde van a ustedes a trabajar de manera grupales, ¿verdad? Van a ser grupos de 5 personas, cuando sea de manera presencial. Van a ser grupos que se van a mantener durante todo el año, ¿sí? Y me tienen que hacer llegar el listado de los grupos. Como ya les he dicho, adicionalmente en plataforma voy a subir actividades, pueden ser actividades de juego, van a ser actividades de preguntas, que quiero que ustedes respondan y realicen esas actividades para ustedes, no para mí. ¿Qué significa para ustedes? Que yo voy a estudiar el tema, que les voy a proporcionar, obviamente, que les voy a explicar antes de realizar las actividades, y ustedes tienen que interiorizarse, tener conocimiento del tema y entender los conceptos y todo lo que se vaya a desarrollar. Posteriormente yo les voy a subir a la plataforma preguntas, les voy a subir videos interactivos, les voy a subir varias cosas que es para que ustedes se autoevalúen en realidad. Yo voy a verificar si ustedes han participado en esos videos, si han respondido preguntas, pero si, por ejemplo, son 10 preguntas, ustedes han respondido bien la primera, pasan a la segunda, han respondido bien, la segunda, pasan a la tercera y se han equivocado, van a tener nuevamente la oportunidad de volver a realizar la respuesta. O sea, no va a ser para que yo les evalúe, esta ha participado 20 veces, le pongo una nota baja. No, es para que ustedes se autoevalúen y realmente vean si tienen los conocimientos adecuados, o en todo caso, si no tienen el conocimiento adecuado o tienen alguna duda, pues me pregunten en la siguiente clase y me digan, mira, yo no entendí esto y necesito que me aclare el concepto. ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Pregúntame, ¿alguna otra pregunta? No. Bien, si no tienen preguntas, nos veríamos entonces la siguiente clase. Agradezco su participación y que tengan una buena semana. Y a los papás, bueno, obviamente, mil felicidades. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.